Bueno, a todos ustedes muy buenas. Ya tenemos quórum. Había indicado que íbamos a empezar el 10. Entonces, como les decía, los sistemas catastrales con apoyo de sistemas informáticos, voy a ir volando un poquito porque nos hemos retrasado gracias a la tecnología, pero estamos trabajando, ¿no? Como les decía, hay hablado de un alcance multifinalitario del catastro, todas las sobre la base del componente fiscal, jurídico y socioeconómico en especial. El físico es muy importante. El componente físico tal vez el valor de verdad que se le asigna a un sistema catastral, que si nosotros no contemplamos toda esta información que viene físicamente en la tierra y enlazada a lo que es los sistemas, en este caso de componentes físicos y geomáticos, es vital que nosotros podamos enlazar, que toda esta información tiene que ver con este componente. Habíamos dicho que el componente geomático maneja especialmente sistemas GPS, teledetección y SIG. Decía, ¿no? Claro que no es limitante porque los siguientes procesos tienen que ver justamente con los desarrollos. En ese contexto, obviamente, teníamos un siguiente círculo que tiene que ver con la gestión registrada, la regularización, la gestión de riesgos, el ordenamiento territorial, el desarrollo socioeconómico, la planificación, las recaudaciones, el IGO, ¿no? Obviamente todos los elementos que van a ir trabajando con un tercer componente o tercer círculo que tiene que ser el enlace justamente de la espacial. Datos en esencia de varias instituciones que puedan ser contemplados en los sistemas catastrales son importantes para definir un alcance multifinalitario del catastro. Uno de los componentes transversales más importantes tiene que ver justamente con el componente de los recursos naturales, porque debemos entender que los recursos naturales son recursos estratégicos, son recursos finitos y obviamente modulan y cambian la naturaleza del entorno. Y en este componente también es bien delicado el trabajar justamente con recursos finitos. Como nosotros en el componente ambiental vamos a establecer la matriz de las características que tenemos, las condiciones que vamos a generar en el entorno. No todos los espacios geográficos son homogéneos, por lo tanto necesitamos tener ese particular hacia los sistemas catastrales. ¿Cómo logramos que estamos en un país diverso? La ley 339, que justamente basa su nombre en los 339 municipios al inicio de la ley, es un dato interesante, tiene que ver justamente con esta información que está dedicada a ustedes y tiene que ver con las unidades político-administrativas. No solamente existen problemas internacionales en cuanto a límites o departamentales, también los hay en las provincias, también los hay en los municipios y nada que decir dentro de los municipios en su división territorial, justamente del límite. Entonces, cuando nosotros establecemos la multifinalidad, nosotros tenemos que pensar en todos. Es un sistema complejo el catastro y hablando de la complejidad vamos a dar nuevos componentes que van a ir logrando justamente esta particularidad. No solo se trata de consultar y actualizar la información, también se trata de que información, lo que yo les decía, ¿no? Claro, es bonito ser parte de un diseño y ustedes como ingenieros, como técnicos, arquitectos, como gestores del ordenamiento territorial, obviamente van a proyectar, van a diseñar, pero también estimo que también hay que valorar permanentemente los sistemas catastrales. Este es un tema muy delicado porque si nosotros vemos el componente de desarrollo, es vital. Cuando se gesta un sistema catastral multifinalitario, estamos hablando de una serie de aditamentos que le vamos a dar. No existe receta para poder ir complementando esas que les estoy diciendo, pero lo más importante es que ustedes puedan entender que cada transversal que le den al sistema catastral va a ser parte de una particularidad de algunas poblaciones, ¿no? En algunos lugares del mundo, por ejemplo, hay ciudades ecológicas, ciudades verdes que le brindan lo más importante, la preservación y conservación del medio ambiente, con componentes que tienen que ver especialmente con temas de educación ambiental, ¿no?
temas de cultura verde, como son las 3 Rs, las 6 Rs, el tema de ecología y medio ambiente, entonces hay que tomar en cuenta eso. Es interesante este estado de la diapositiva que me ha permitido un direccionamiento de a dónde vamos. Todos, dice que todos quieren levantar los sistemas catastrales, pero nadie los actualiza o lamentablemente no es de mucho interés porque las autoridades de los municipios, lo primero que quieren, obviamente, no es un sistema catastral, ¿no? Pero también cuando invierten en un sistema catastral deben entender que es todo un sistema de gestión que se genera en torno a estas condicionantes, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos qué ocupamos del predio, dice la pregunta: datos fiscales, datos jurídicos, datos de uso y datos socioeconómicos. Cada uno de estos nos va a servir para un determinado fin, que en esencia y como finalidad tener justamente la planificación territorial. Independientemente del cobro de impuestos, de cómo cobrar, a quién cobrar, en Bolivia tenemos una diversidad, vamos a decir, en el componente especialmente del uso de la tierra. Y esto tiene que ver también con temas del uso especial. ¿Ya? Hoy les voy a dar justamente unos documentos que tienen que ver con el INRA para que los analicen. No tiene fines de evaluación, pero sí tiene fines de que ustedes lo verifiquen con la finalidad de cómo entender lo que es el INRA, y seguramente vamos a tener cosas que nos van a ir hablando de él. ¿Ya? Dentro de los datos jurídicos ya es importante también, en especial, saber quién es el propietario. Dentro de los datos de uso, qué uso se le está dando o qué uso se le va a dar en el municipio una vez que se ordene el territorio. Y en los datos socioeconómicos tiene que ver justamente la relación espacial ligada al tema de las personas, ligada también al componente de darle una disposición a pagar a las cosas, porque nosotros debemos entender que un espacio territorial es un espacio dinámico, y un espacio dinámico es generador de recursos económicos. Pero si nosotros analizamos cómo está considerado el recurso económico, sin duda alguna vamos a ir trabajando en estas temáticas con la finalidad de caracterizar a los años 90, y ustedes, en especial algunas personas que habitaban los pueblos, comúnmente era el pueblo pequeño, y en la actualidad la gente originaria del pueblo de hace unos 30 años hoy ha muerto, ha migrado a la ciudad, especialmente de los manchas urbanas pequeñas, ¿no? Y obviamente se ha dinamizado la economía y existen otros actores locales, otra gente que habita en el municipio, no necesariamente los de hace 20 o 30 años, sino que todo ha sido una dinámica de cambio radical y se ve en el entorno social, ¿no? Una serie de costumbres que no estaban en la zona, pero fruto de la cantidad de gente es que este tipo de fenómenos socioeconómicos se den. Un ejemplo, en Santa Cruz no se hubiese pensado hace unos 20 años que haya una entrada folclórica al estilo Gran Poder o al estilo Urcupiña en Cochabamba, pero ahora en la actualidad ya existe. Tenemos algunas limitaciones objetivas en relación a los temas de casa. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros ya hemos trabajado con un sistema catastral? Lo hemos diseñado el sistema catastral, hemos generado el catastro físico, hemos generado el catastro legal, hemos generado las condiciones para un catastro impositivo y obviamente ya nuestro sistema está funcionando. Ese es el punto de esta perspectiva. Entonces, ¿qué es lo que entendemos acá? Las limitaciones y los objetivos que se deberían brindar con la finalidad de hacer sostenible un sistema catastral. Y dentro de las limitaciones más comunes que se tienen cuando ya un sistema catastral debería estar funcionando, sin alguna es el insuficiente para calificar. La alta dotación de personal técnico, justamente fruto de estas olas. Hay municipios o el Consejo Municipal de un determinado municipio que lo primero que busca es dinamizar la economía, pero esas sus funciones y comúnmente a veces esos sistemas catastrales
quedan en el olvido, pensando que obviamente las acciones eran periódicas. Entonces viene un nuevo alcalde y le da interés a otra cosa, menos catastro, y lamentablemente lo que deja es esa gestión en el componente espacial un poco coja, vamos a decir. Por eso, uno de los componentes importantes para que funcione un sistema catastral es que no tenemos personal calificado, ¿no? Es insuficiente comúnmente el personal calificado, o tiene mucho recambio, o existe mucho cambio de personal técnico, especialmente, que no conoce cuando llega al municipio la información espacial con la que se cuenta. Es más, la misma gente que gesta los sistemas no está acostumbrada a generar backups, a generar todas las acciones que conlleve un sistema, y obviamente ¿para qué? Para evitar justamente este tipo de inconvenientes. Insuficientes recursos económicos y logísticos, justamente lo que les decía. Al priorizar algunos alcaldes una gestión de otras características, comúnmente hay veces que avanzan los sistemas catastrales, se frenan y otra vez proceden, y así sucesivamente. Es cíclica la historia, y es cíclico también el conflicto de sistemas catastrales. Además, hay una insuficiente asesoría técnica sobre procesos catastrales, porque, como les decía, en este último tiempo se están gestando las condiciones para tener facultades, por ejemplo, referidas a temas de catastro, netamente de ordenamiento territorial, netamente de sistemas de información geográfico, y acá estamos que esta afinidad hacia las catastrales tiene que pasar por transversal. Si bien es cierto que el geógrafo va a poder trabajar mucho sobre el componente físico o sobre el componente humano, tenemos que entender que un jurista también es muy importante en un sistema catastral para el componente legal especialmente, y de todas las leyes que salgan a futuro, y obviamente los conflictos que el municipio tenga. En el componente administrativo es importante también que los sistemas catastrales desarrollen una característica esencial que tiene que ver justamente trabajar de manera directa los sistemas catastrales, ¿no? Y obviamente, imagínense, las leyes blindan, vamos a decir, a los municipios para que la información que se está gestando sea, vamos a decir, con la autonomía privativa de los municipios, al igual que los recursos que se generan por concepto de esta también sean privativos de los municipios. Vale decir, y como hemos visto en las anteriores clases, son componentes esenciales que tienen que ver con los recursos que estamos considerando como parte de recursos propios y recursos libres, disponibilidad. Entonces, esto hay que hacerles entender a los municipios con la finalidad de que ellos puedan también dinamizar. Pero como les decía, en estas 4 limitaciones que son las características de los sistemas catastrales, estamos viendo un conjunto de un todo. Hay muchos problemas que se ven como parte de los sistemas catastrales, y esos deben estar siendo atendidos por ustedes como parte del asesoramiento, y obviamente la capacidad técnica para poder hacer entender a las autoridades que un sistema catastral es un gasto. Eso es lo que comúnmente los componentes del municipio o el mismo alcalde piensan. Es un gasto que no se debería generar. Por eso es que si nadie lo hizo, ¿por qué debería ser al típico estilo latinoamericano, ¿no? Entonces, hay que hacerles entender a las autoridades, una vez que entienden, son los primeros en dinamizar justamente este tipo de acciones, ¿no? Los objetivos. El dar apoyo técnico a las municipalidades para el levantamiento de este asunto es parte del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Se ha estado gestando, vamos a decir, especialmente en la década, a partir del 2010 2014, más o menos 2015, se ha estado gestando de manera muy interesante el poder tratar de que las leyes que rijan a los sistemas catastrales tengan un componente técnico esencial en base a normativa estándar a nivel internacional. Pero a veces cuando uno quiere realizar este tipo de procesos, no encuentra asidero ni en los mismos profesionales. Porque, dicho sea de paso, y curiosamente, las limitaciones que tienen los profesionales en temas son
un poco delicados a la hora de poder gestar estos procesos, ¿no? Obviamente debemos entender que la capacidad en todos los procesos que conlleva el levantamiento catastral para que los gobiernos se de mantenimiento y actualización esencial. Pero, como les decía, uno de los objetivos esenciales es de que en algún tiempo no existía la capacidad técnica por la falta de universidades, la falta de recursos. Además que tradicionalmente estos componentes han sido un tabú, especialmente en los escenarios como el caso de Bolivia, ¿no? Bolivia ha tenido una historia de catastro muy limitada, de sistemas catastrales demasiado limitados. ¿Y eso es fruto de qué? O sea, una relación de causa y efecto tiene que ver con las acciones que se han desarrollado en temas especialmente de desarrollo planificado, que es nulo en muchas etapas de la vida del Estado, y que lamentablemente hay que ver esfuerzos aislados. Y cuando han hecho estos esfuerzos, si se ha querido en este tiempo, lo que les decía, nuevas formas de hacer ordenamiento territorial, ligadas justamente al componente territorial, al componente de geolocalización, se han truncado porque para la mayoría de los políticos en especial, este componente es demasiado árido, demasiado técnico, pero pierde justamente toda la población porque no se toman en cuenta los desarrollos que se deberían realizar, ¿ya? Otro objetivo que debemos buscar justamente en estos catastrales es establecer los mecanismos de apoyo mutuo e intercambio entre derechos reales de los municipios. Es cierto que derechos reales ha ido mejorando con la ley 47 y obviamente es parte de una dinámica de trabajo. Lo triste es que todavía faltan muchas cosas para afinar. No nos olvidemos que el componente geoespacial muy demasiado y día a día va cambiando, va mutando. Entonces, todas esas acciones tienen que ir mejorando con la finalidad de que nosotros podamos tener un valor en nuestros sistemas catastrales. Obviamente este es un componente, es un objetivo macro, debería ser un objetivo estratégico a nivel Estado, ¿no? Y acá un esencial, cuando yo hablo de Estado, no estoy hablando de gestión de gobierno. Estado obviamente pensar en los intereses más que tiene el país, pensar en los 5 años de para gestar los procesos para. Y les voy a hacer un ejemplo. En Chile, por ejemplo, el mantener su soberanía y obviamente cada pedazo, cada centímetro de territorio es un objetivo de eso. O sea que gobernante que llegue a la silla presidencial en Chile tiene prohibido perder un solo centímetro de territorio. En el caso boliviano, por ejemplo, nunca ha sido así. Hemos resignado mucho de territorio, lamentablemente a veces por hasta un orgullo personal, como el caso de Melgarejo, otros hitos históricos que han tenido que ver justamente con las elecciones. Como les decía, ese componente de Chile es nulo, porque Chile nunca perdió territorio, siempre ganó, inclusive ha quedado algunas guerras con países, ¿no? Y es un país que siempre se ha potenciado. Entonces, esos componentes fundamentales tienen que ver justamente con la generación básica única, actualizada y de carácter multipropósito. ¿Qué es sin duda, importante, más técnica, más valiosa en Bolivia, con la finalidad pues de darle un rédito al Estado boliviano para que pueda gestar su propio desarrollo, ¿ya? Se deberán generar las condiciones necesarias. En este último tiempo lo que he estado animando ha sido justamente nuevos reglamentos del catastro. ¿Quiénes se harán cargo de los sistemas catastrales? ¿Qué características tendrá? Muchos han debido estar, o tal vez ha llegado a sus municipios, la nueva propuesta de ley del catastro, ¿no? Entonces, allá, por ejemplo, asignan responsabilidades a varias instituciones y también como parte de la ley de autonomía se
existen algunos criterios que son privativos de los municipios, pero también debemos entender que existe en Bolivia exigencia técnica en estos sistemas. Por ejemplo, que venga gente de afuera a decir que hay un catastro y cuando relevamos la información ese catastro no está. Cuando le pidamos a esa persona o a la institución que ha realizado los sistemas catastrales, les pidamos que den cuenta y razón y obviamente que hagan funcionar sus sistemas, a veces no encuadran con los bolivianos. Entonces, aquí nos abocamos nosotros como bolivianos netamente es a generarnos planos, algunos directamente. Entonces, no existe una base catastral única que permita casar los diferentes sistemas catastrales o de los nuevos. Si se fijan, nosotros tenemos 339, pero aunque no me crean, hay 500 tipos de sistemas catastrales. ¿Por qué? Porque varios municipios ya han trabajado sobre este componente y hasta no encuentran, vamos a decir, cómo trabajar. Cuando la base está en las limitaciones, especialmente en la falta de personal técnico capacitado. Dentro de los económicos que influyen en el valor comercial de los inmuebles, estoy ya más o menos haciendo una modificación. ¿Qué cosas tomamos en cuenta nosotros para poder ir buscando justamente los sistemas catastrales? Será pues una relación y demás, el costo de la oportunidad, valor de plusvalía, gravámenes administrativos, la variación de valores de referencia, comportamientos legales. Voy a hacer un alto en esta presentación y quisiera que alguien me pueda ayudar a conceptualizar el término de plusvalía. Cuando yo hablo de plusvalía, ¿a qué me estoy refiriendo? Por favor, esto es puntual, por favor, le cedo la palabra. Es un valor agregado a, en este caso, un inmueble. Bueno, aquí, podríamos decir que el valor del inmueble va incrementándose en relación a los servicios o mejorías que hay alrededor del lugar, ¿no? Gracias, Greta Evas. Entonces, sí, Sara Espinosa estaba ahorita hablando. Entonces, de esa manera, el inmueble o el terreno va subiendo el costo, ¿no? En relación también a los servicios y mejoras que hay en sus alrededores, en su entorno, además del valor que puede tener ya en sí el inmueble o la casa. ¿Ya? Gracias. Ya, gracias. Asociamos este término, ¿no? Una de alta plusvalía, decimos. ¿Por qué tenemos esa concepción de horizonte del tiempo? Comúnmente no se trata de comprar una casa, se trata de comprar una propiedad data en el tiempo y mientras más acá hablamos de plusvalía. Ayúdame el término que es. ¿Por qué nos estamos refiriendo al? Se cortó, ingeniero, no le escuchamos. Yo hablo de costo de oportunidad. ¿De qué estoy hablando, por favor? Hoy obviamente estamos en esta. Bueno, cuando hablamos de costo de oportunidad, ¿cómo debería entender este componente? Les había comentado. Si es que existe alguna inquietud, y si no, continúo, por favor, una vez que yo les indique la relación. Bueno, el costo oportunidad, pienso de que si supiéramos cómo va a crecer un municipio, hacia dónde va a dirigir también ciertos servicios, dónde se va a ir algún mercado, cómo va a ser el desarrollo urbano de un territorio a largo plazo, esto nos permitiría identificar lugares donde comprar un terreno y saber que por esos tipos de actividad va a crecer, ¿no? Y nuestro dinero, digamos, va a incrementarse, ¿no? Sino que hay zonas que podemos comprar, pero puede estar 10, 20 años, pero como no hay ninguna mejora en esa zona, entonces
ese terreno no ha crecido, pues no se ha incrementado nuestra inversión. Muchas gracias. ¿Alguien más? Espero. Es como para valorar la mejor opción en el mercado. Sí. ¿Se escuchó? Sí, muy bien. Corta, pero también concisa. ¿Alguien más? Sí, ingeniero, buenas noches. También se conoce como costo de alternativa, más que todo cuando renunciamos a algún beneficio ya sea por nuestra decisión, y ya ha sido, bueno, incluyéndonos los beneficios, podemos renunciar a esos beneficios, se podría decir también, Inge. Ya. ¿Alguien? Ya, bueno, ya hemos conceptualizado. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? A ver, bueno, aquí en Santa Cruz, donde ha habido bastante desarrollo urbano, sin que hay gente, pero sí se han comprado, son todas en la parte del municipio de Porongo, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos grandes urbanizaciones, pavimentos, pero no hay gente, y la gente compra y sigue comprando terrenos en esos lugares en espera de que en algún momento crezca, ¿no? su inversión. Entonces, si nos acercamos al municipio de Porongo, ahí vemos realmente que hay un sinfín de urbanizaciones, ¿no? Y va creciendo, siendo que el mismo municipio por sí, como desarrollo urbano, es bien limitado, no tiene servicios, no tiene ni un hospital de segunda universidad, solo ha crecido en ese sentido, ¿no? De la parte de las urbanizaciones que están de esa manera. Ya, muy bien. Queremos, vamos a decir, comprar todo comúnmente nosotros, ¿no? El costo de oportunidad se asocia con aquello que vamos a invertir y obviamente aquello que vamos a resignar, ¿no? Y al final, ese costo de oportunidad, ¿qué lo define? Lo define sin duda alguna la planificación. En ciudades como Santa Cruz, por ejemplo, se gestan grandes avenidas y quienes tienen el handicap o quienes tienen, vamos a decir, la primicia en este caso, es la gente que sabía que iba a haber una G77 y de pronto, casualidad, que esa avenida pasa justo por su predio, ¿no? Entonces, existe un costo de oportunidad, existe una plusvalía, está aditada a un componente espacial que es de territorio, por lo tanto, esos predios, esos terrenos que están en los sectores, automáticamente se benefician con esas características, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, hay varias inversiones que no tienen este tipo de características, ¿no? Entonces, un factor estratégico, un factor de planificación es muy importante a la hora de determinar estas acciones. ¿Cuántos emprendimientos especialmente hemos visto con la más alta tecnología, con las mejores características? Hablando de ciudades inteligentes, varios países han apostado a generar justamente estas nuevas ciudades inteligentes, pero lamentablemente la gente o no se ha habituado o no ha entendido el concepto de la ciudad inteligente y muchas de ellas están vacías. Se esperaban muchos miles de personas con muchos predios ya generados para que la gente tenga todas las características de especialmente comodidad y las últimas innovaciones, pero esto no ha sido así. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en esos lugares, en esos sectores? No solamente juega, vamos a decir, un componente netamente tradicional, sino más bien el componente sociológico y entender, vamos a decir, o relacionar estas acciones a los cambios generacionales en este caso, ¿no? Estamos hablando de ya un componente ligado, por ejemplo, a los baby boomers, a la generación X, a la generación Y,
a empezar a ver, y por eso también surgen los estudios que miden el comportamiento de la gente, saben cómo la relación espacial de las personas va a ir cambiando y cómo se va a gestar. En Bolivia tenemos un caso muy interesante, bueno, dos casos interesantes. Uno en el componente industrial y dos en el componente habitacional. El componente industrial, estamos hablando del Parque Latinoamericano. Ustedes oyen hablar casi todos los días de ello. Estamos hablando también de la nueva Santa Cruz Ciudad Inteligente, que es una ciudad smart, pero que necesita financiamiento para irse desarrollando, ¿no? Pero obviamente ya mucha gente entendida en los negocios y en la estrategia seguramente va a catalogar estas acciones que tienen que ver justamente con el desarrollo, la plusvalía, con el costo de oportunidad que se ha ido prácticamente desarrollando, ¿no? Entonces, todas estas acciones tienen que ver justamente con todo lo que hemos ido indicando, ¿ya? Y es bueno que nosotros lo analicemos también acá, con esos ojos de planificadores, de estrategas, porque nada se crea, vamos a decir, al azar. Todo es parte de un constructo, de un proceso y de unas acciones que se deben desarrollar con la finalidad de ir trabajando justamente estas dinámicas, ¿ya? Entonces, debemos entender que estas características del trabajo que se desarrolla tienen que ver justamente con estas acciones. Ahora, esto tiene que ver directamente relacionado a dos componentes. Acá vamos a citar dos componentes esenciales, por ejemplo, que son el avalúo urbano. Cuando yo tomo en cuenta estas particularidades que les he mencionado, estamos considerando, por ejemplo, el avalúo urbano. Y el avalúo urbano tiene dos características esenciales. La primera, que tiene que ver con el valor de la tierra, seguramente muchos aditamentos, muchas características, y el valor de la mejora, que nos va a dar igual a un valor del inmueble. Ese es el componente más esencial, más básico. Si ustedes gestan este componente del avalúo urbano, el avalúo rural tendrá las mismas características. A ver, les lanzo esa pregunta. La siguiente diapositiva es la respuesta justamente, pero les lanzo la pregunta para que podamos ir haciendo un análisis crítico de lo que estamos trabajando. Repito la pregunta. El avalúo urbano está conceptualizado en esencia básica en el valor de la tierra, ¿no? Más el valor de las mejoras, que va a ser el igual al valor del inmueble. Lanzo la pregunta. Este es el componente urbano. Vamos a enlazar al componente rural a continuación. ¿Es lo mismo hablar de un predio urbano que de un predio rural? Es la pregunta. Inge, buenas noches. Aló, ingeniero, buenas noches. Ya. Aló. Hola. Hola. Ya. Celia. Telpa, sí, perdón. Telpa. Inge, sería Ya. lo mismo, ¿no? Porque se valora las mejoras que tiene el predio y más el valor del terreno y las mejoras que tiene. Ya, gracias, Ingeniero, Selfa. acá. Está muy bien, Buenas noches, Selfa, ingeniero. en la respuesta. Aló, Diego. ingeniero. Bueno, lo que dijo la compañera, en el área rural también se considera el uso actual de la tierra. Digamos un ejemplo en Santa Cruz, una propiedad que está en el norte integrado es de alto valor, al igual que en Pairón, digamos, o a diferencia de otra propiedad que está en San Ignacio o San Matías, que su valor es mucho menor por el uso actual y el plus más que todo. Gracias. Estamos sin audio. Hola. Sí. Sí, está en internet, está un poco lento hoy. Será por ciertas cosas que pasan hoy.
Seguramente porque es viernes, está alborotado el internet, pero nosotros seguimos bregando, es bueno. Ya. Y les pongo en consideración el avalúo rural. El valor de la tierra, más el valor de las mejoras, más el valor de cultivos permanentes, es igual al valor del inmueble. Tómenlo en cuenta porque, llegado el momento, cuando nosotros generamos una propiedad que tiene el componente netamente de predio, en este caso el predio es urbano, no nos olvidemos que esta relación es poquito más directa. Me refiero a directa, ¿por qué? Porque para el catastro urbano se tienen el valor de las mejoras, en este caso una edificación, un predio, con ya sea propiedad horizontal, área construida, área no construida, etcétera, etcétera, en relación al valor de la tierra, un terreno pelado sin siquiera muros de alrededor, sin siquiera solamente un estaqueado, vamos a decir, y el poner solamente una barda, así sea de alambrada, ya es un valor agregado al terreno, ¿no? Entonces, ya le estamos dando una plusvalía. En la medida en que estas acciones se hagan con mejores materiales, mejores características, etcétera, etcétera, el predio va a ir subiendo. Esto, obviamente, es relacionado a los patrones que nosotros ya hemos visto en temas especialmente catastrales y a las tablas que hemos ido trabajando con la finalidad de ir generando algunas acciones, ¿no? En el componente rural, obviamente, lo que se ve, ¿no? En el entendido en que una propiedad rural siempre es mucho mayor en cantidad de metros, inclusive en Bolivia tenemos varias hectáreas, y esto tiene que ver justamente con discriminar especialmente ese valor de cultivos. Ya, entramos. En Bolivia, sí. Una cosita, eso es hablando teóricamente, ingeniero, porque en el certificado catastral se tiene el valor de referencia. Hay un cuadrito que dice valor de referencia, y ese es un valor subjetivo, o sea, es un valor que sale de la minuta del documento compra y venta. Y no existe ninguna valoración actualmente sobre el valor real del predio, ¿no? Tiene un análisis. Sí, sí, tiene toda la razón, le doy toda la razón. ¿Por qué? Porque en teoría es así, como nosotros generamos en la práctica, vamos a decir. Y justamente a continuación viene el componente del INRA para ver cuánto nosotros estamos aplicando la teoría que reza en el mundo y cómo la estamos aplicando nosotros. Pero también acá una respuesta a lo que el colega está indicando. No existe, tienes razón, no existe. ¿Pero por qué no existe? Porque nosotros tenemos sistemas todavía que no han sido, vamos a decir, estructurados de tan buena manera, y en Bolivia tampoco está existiendo esa infraestructura. Si se fijan, hoy en día el INRA lo primero que está haciendo es tratar de dotar de tierra. Y vamos a seguir avanzando con estas acciones, por ejemplo, si se fijan, y voy a enlazar porque vamos a seguramente considerar, estamos viendo la presentación, ¿no? No se ve, ingeniero. Wow. No. Hoy sí que estamos cruzados. Ah, sí, aquí está. Sí, tienes razón. O sea, se va saliendo de la presentación, pero bueno, aunque con las limitaciones, como les decía, debemos continuar porque ahora sí. Sí, ingeniero, ahora sí se ve. Ya. Bueno, seguramente a partir de esta diapositiva es que hemos ido trabajando, y nuestro objetivo fundamental tiene que ver justamente con este tema del INRA, lo que les decía, ¿no? El colega tiene toda la razón. Nuestro catastro rural queremos hacerlo funcionar. El INRA ha ido trabajando a través de varias épocas,
pero donde se ha establecido el INRA como tal ha sido el año 1996, con un objetivo de en X cantidad de años poder hacer el saneamiento de la propiedad rural. No se ha conseguido hasta el día de hoy, ya han pasado muchos años y no se pudo lograr. ¿Cuál era el objetivo básicamente del INRA? Vamos a decir, eliminar el latifundio, ¿ya? ¿Por qué? Porque se entiende que en Bolivia la tierra está en manos, especialmente la propiedad rural está en manos de unos pocos. En la actualidad sigue siendo así. Por lo tanto, el componente de parcelamiento ha sido cada vez más importante. Pero esto también tiene que ver con otro contraste, especialmente en el altiplano. Nos hemos vuelto minifundistas. ¿A qué se refiere esto? Que inclusive ahora, dado que el abuelo heredó al padre, el padre a los hermanos y así sucesivamente, se va partiendo la tierra, entonces existe el minifundio. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente está sembrando en poca cantidad de tierra, pero hay otra tierra ociosa que no está haciendo nada, que está sirviendo de engorde para muchas personas. Entonces, lo que está haciendo es esos dos componentes, ¿no? Y es importante trabajar con estas características que tiene el INRA en relación a los ejes estratégicos del trabajo, ¿no? Que tiene como primer componente, imagínense, el primero y el más importante, es el saneamiento y titulación de la propiedad de la tierra. ¿Por qué? Porque primero debes saber cuánto tienes, cuantificar qué características tiene tu tierra, y no hemos pasado, vamos a decir, a un segundo componente que es el catastro rural. Obviamente, este saneamiento y titulación de la propiedad agraria ha visto muchos componentes a nivel Bolivia y ha detectado también. Ustedes saben, y los que han trabajado en el INRA me van a dar la razón, existen justamente los famosos saneamientos simples y obviamente todo el abanico de posibilidades que el INRA ha ido trabajando en estos componentes. Pero hasta la fecha nosotros no hemos sido capaces de poder cuantificar estas características. ¿Por qué? Porque la tierra va mutando, va cambiando, vamos a decir, de uso de la tierra, las características que se tienen. Entonces, muy delicado este tema. El segundo componente esencial al que debe arribar el INRA es el catastro rural. Vale decir, justamente con sus certificados catastrales, generar la titulación, después de esta titulación, que este catastro rural tenga que ver con una cuantificación de los recursos y la propiedad con sus potencialidades y sus caracterizaciones por zonas. No nos olvidemos que el PLUS, el Plan de Uso de Suelos, daba un uso de la tierra. Habían tierras de vocación forestal, tierras de vocación agrícola, tierras obviamente que en este caso tenían que ver con inmovilidad, que en este caso son parques nacionales, áreas protegidas. Entonces, en Bolivia, si ni siquiera hemos llegado a cuantificar todo ese componente espacial, menos podemos hablar de un catastro rural. Sería desdecir, vamos a decir, las acciones que se están realizando. ¿Por qué? Porque, imagínense, en Bolivia tenemos 1.098.581 kilómetros cuadrados. No estamos hablando de hectáreas. ¿Qué características tiene la tierra en esos componentes? ¿No? Obviamente, en este tiempo se está hablando mucho de comunidades, especialmente en el oriente, porque ese ha sido el principal componente. El minifundio en tierras del occidente, porque también hay que entender, yo lo he vivido, por ejemplo, y les voy a contar esta experiencia personal. El ejército tenía 53.000 kilómetros cuadrados de territorio a 40 kilómetros de Oruro, donde de ese 100% de tierras, un 5% servía para cultivos. Y en ese 5% se producía hortalizas, especialmente en gran cantidad. Tal cantidad que se autoabastecían las unidades de Oruro solamente con ese 5% de tierra apta para la agricultura. Imagínense la cantidad de producción agrícola que existe especialmente en el oriente, en el norte integrado. Soya, sorgo, macororó,
y otras, especialmente, pero nos centramos en el componente de la soya. La soya tiene que ver con un recurso estratégico que ni siquiera se queda en Bolivia. En Bolivia no se industrializa, en Bolivia no se generan, vamos a decir, el valor agregado, y cuando este componente es esencial, hablamos de que la materia prima, que en este caso es la soya, sale por puertos, vamos a decir, por fronteras, y sale por donde puede como materia prima. Y afuera se industrializa y obviamente el valor agregado está afuera. Esto conlleva que en Bolivia no tengamos ese valor agregado, por lo tanto no tengamos un plus de la producción de soya, por ejemplo, que usted tiene, ¿no? Entonces, eso es para un análisis estratégico a nivel nacional que nos permita saber cuánto estamos produciendo y dónde se está yendo esa producción. Otro componente que tiene el INSA como vital es la verificación del cumplimiento de la función económica social y la función social. La famosa FES ha hecho justamente como eje estratégico que en el INSA, cuando uno va a sanear su tierra, le digan, ¿cuántas hectáreas tiene? Son 10.000. Para empezar, la ley dice que solamente usted puede tener 5.000. Pero a ver, veamos de esas 5.000 hectáreas, ¿cuántas? Y la relación. Comúnmente está en relación, y por zonas, ¿no? En relación de ganado, si es que es propiedad ganadera, si es que es propiedad forestal, obviamente tiene que trabajar ya con la ABT, generar sus CEFOS y generar justamente todo el componente de un plan de manejo en este caso, ¿no? Entonces, todas las características tienen que ver justamente. Pero el INSA, ¿de qué se encarga acá? Justamente de darle la viabilidad en el componente rural a las propiedades y obviamente validar en especial esta función económica social, ¿no? Porque si hablamos de varias hectáreas y esas hectáreas no cumplen ningún tipo de función, vale decir, no hay ganadería, no hay agricultura, no hay transformación de la propiedad, no hay un manejo sostenible de los recursos naturales, especialmente de los recursos forestales, automáticamente estas acciones incumplen lo que se dice la FES, por lo tanto esta tierra debe ser declarada fiscal, y justamente muchos de los tenedores de tierras, en este caso los latifundistas, han tenido que renunciar justamente a este componente fruto de esta falencia del cumplimiento de la función económica social. Y obviamente le falta mucho todavía al INSA en el trabajo del desarrollo institucional que le va a permitir seguir ampliando justamente las condiciones. Yo les voy a entregar este documento que tiene que ver justamente con el INSA y su PEI 2016-2020, que es lo último que se tenía. Seguramente en este tiempo saldrá el nuevo PEI. Y les voy a compartir este documento que tiene que ver justamente con estas acciones que está desarrollando el INSA. No les estoy hablando de un trabajo que esté desfasado en el tiempo, al contrario. En este documento ustedes van a encontrar muchas características muy importantes, cómo se gesta, vamos a decir, la estrategia que tiene que ver con el componente especialmente de todo lo que hace al catastro rural. Adicionalmente tenemos un catastro más. ¿Quién me puede decir qué catastro más tenemos en Bolivia? Mientras revisamos esta sección. Ingeniero, catastro minero. Bien, ¿qué características tiene el catastro minero? Muy bien, ingeniero. Bueno, el catastro minero tiene que ver con las cuadrículas, las concesiones mineras, las autorizaciones transitorias especiales, y las patentes, el pago de eso también. Más o menos eso es lo que conozco. Ya, muy bien. ¿Alguien que quiera complementar, por favor, este componente? Ya, muy bien. El catastro minero, por ejemplo, lo maneja el Sergio Tecmin, en otro momento Sergio Min, o en otro momento el SETMIN, ¿ya? Ha ido variando, justamente como decía su colega,
con la finalidad de hacer una inventariación del componente minero en Bolivia. ¿Para qué? Para cuantificar justamente todas las acciones que se tienen relativas netamente al componente minero. En este caso, este componente minero tiene que ver con una esencialidad de las pertenencias. Una cuadrícula es una pertenencia. ¿Y cómo se gesta, vamos a decir, la cuadrícula? Es en función a la cartografía básica de escala 1/50.000 como marco de referencia. ¿Cómo se trabaja, vamos a decir, en este caso las concesiones mineras tienen una serie de aditamentos? Lo que se hace es ir cuantificando quiénes son los que tienen a cargo esa pertenencia, qué tipo de concesiones, qué minerales se están produciendo y en qué cantidad, y qué características está teniendo la producción. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de cuantificar los volúmenes de producción mineralógica que se tienen, pero que también obviamente tienen que ver con el componente especialmente de geolocalización. Porque si me dicen que yo tengo de concesión, por ejemplo, de X cantidad de cuadrículas, no podría determinar esta cantidad en directa proporción si nosotros nos imaginamos el territorio, comúnmente existen bocaminas, pocos lugares en Bolivia que se esté trabajando a cielo abierto, open pit. Entonces, tienen que ver mucho con el componente especialmente de geolocalización. El Sergio Tecmín está trabajando justamente bajo esa dinámica. Todos los que están trabajando con el tema de minería tiene que ver justamente con esta característica, ¿ya? Entonces, ese es el componente fundamental. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algunas características? ¿Alguna consideración? Algo que no haya, bueno, nuestros temas son ampulosos, no hemos entrado todavía a los sistemas informáticos, pero es lo siguiente que vamos a hacer. Pero hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ingeniero, buenas noches. Yo quería preguntar ¿Ya? Hola, ingeniero, ¿me escucha? Sí, Gabriela. Y quería consultarle algo. He visto que nos ha hablado de catastro urbano y rural y la parte del valor unitario tal vez, porque yo tengo entendido que el valor unitario para el catastro urbano es dependiendo de la zona, pero en este caso del catastro rural, más o menos, ¿a qué se basaría? Como le decía, el tema de catastro. ¿Sí? Ahora sí. El tema de catastro rural es un constructo que se está realizando en el INRA, como les decía, en base a esas características que nosotros hemos verificado. ¿Ya? El INRA tiene su propio componente técnico. Vale decir, todo un proceso que lo vamos a desglosar justamente, que tiene que ver con temas netamente catastrales, donde ellos validan en base a justamente toda la información espacial, en especial sobre la base de la cuantificación que ellos han tenido de verificar quiénes son los propietarios de la tierra, y el siguiente componente obviamente es la inventariación. Varias instituciones adicionalmente se han ido preocupando de este tipo de temas. En este tiempo el INRA lo que está haciendo es sigue en algunos de los casos como principal esencialidad el ir trabajando sobre el saneamiento simple o el saneamiento de tierras. Paralelamente ha ido trabajando en temas especialmente de catastro y ellos tienen una normativa. Yo quisiera que acá uno de los colegas que ha trabajado justamente en el INRA nos pueda ir clarificando este tema si es que la tienen, ¿no? Si es que pueden hacer un comentario al respecto de lo que su colega ha indicado, ¿ya? Ingeniero. Sí. En el caso del componente jurídico, el INRA está bien desarrollado, digamos, porque toma la tradición del primer beneficiario hasta el último. En la parte de la cuestión geométrica también está actualizado con la medida de precisión. En la parte del componente económico es donde está fallando el INRA, no tiene todavía un componente económico.
Hola. Sí, seguimos, le escuchamos, le escuchamos. Sí, le decía que el componente económico es donde está fallando el INRA. El componente jurídico está bien desarrollado porque toma desde el primer beneficiario o poseedor. En el componente geométrico también está bien desarrollado, ¿no? Está tomando la última tecnología de GPS, medición de precisión. En donde está fallando es en el componente económico, que no puede valorar los predios rurales. Solo toma un valor referencial, que es el documento de compra y venta. Ingeniero, perdón, si me permite, le puedo consultar al compañero. Yo me refería al valor unitario, ya que cuando sacamos catastro urbano, igual generan un valor unitario. En este caso no existe un valor unitario. Entonces, como compañero, tal vez me podría aclarar esa duda. Entonces, a una determinada línea el valor unitario por parcela. Solo es un valor diferencial, o sea, es un valor ficticio, especulativo del documento de compra y venta, que está plasmado en la minuta de transferencia. O sea, ese valor puede variar, digamos, por la cuestión del mercado. Está bien, gracias. Gracias, compañero. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? A ver, acá, ingeniero. Tiene razón el compañero Sergio. Dice que no está todavía eso. No tiene el INRA cómo determinar el valor unitario de cada propiedad. Eso debido a que existen propiedades, para empezar, que están clasificadas en dos, que son agrícolas y ganaderas. Así es. Las agrícolas siempre tienen más valor comercial. Y también depende mucho de su ubicación. Y también la ganadera, dependiendo de la ubicación, igual, varía el monto. Y yo creo que ese es el problema que tiene el INRA, manejar. En este caso tendría que ser de acuerdo, no sé, al plus, al CUMAT, algo que le dé ese valor. En las certificaciones catastrales que el INRA genera, como dijo anteriormente, el valor diferencial a veces ahorita estoy viendo un certificado catastral que tengo, y no lo colocan, valor referencial, cero lo colocan. En algunos casos le colocan el valor que figura en la transferencia. Y te emiten la certificación catastral, te emiten el registro de transferencia, también te emiten un plano. Entonces, eso no está desarrollado, por lo que le mencioné. Ya, actual. muy bien. Una tierra no puede ser lo mismo en Santa Cruz, o en el occidente, o en el Chaco. Debe ser por eso, ¿no? Ya, gracias, ingeniero. Ya, muy bien. Tengo algunas presentaciones más que las he recopilado justamente con la finalidad de que vayamos viendo las acciones que tienen que ver con otras instituciones. Comúnmente es bueno que, por ejemplo, colegas que han trabajado en el INRA, es valiosa valioso, vamos a decir, el conocimiento técnico que se tiene, toda vez que cada institución varía en las características que desarrolla. De esta manera que nosotros tenemos la riqueza y podemos compartir justamente esta información, ¿ya? Entonces, como les había dicho yo en un principio, yo bien les puedo hablar de una temática que en este caso es toda la cartografía. Hay colegas que han trabajado en el INE, por ejemplo, en la unidad de cartografía, y ven toda la información. Tengo una presentación justamente del INE, otra del ABT y otra de Sergio Tecmín, que tal vez no la podamos ver, pero que es transversal, es importante para poder nosotros comprender qué características se tienen. Esta la voy a volcar justamente a la información que ustedes van a desarrollar, por ejemplo, brevemente, pero les digo, ¿están viendo esta presentación? Sí, genial. Sí, sí. Ya. Entonces, estas se las voy a colgar también con los recursos que tenemos, con la finalidad de que ustedes tengan conocimiento.
A veces nosotros pensamos que directamente no se ha hecho nada, pero sin embargo no es así. Por ejemplo, fíjense en esta del ABT, cómo funcionan. En este último tiempo yo he estado trabajando con ellos en el Centro Nacional de Incidentes contra Incendios y me parece muy, muy valiosa la información que ellos están generando, información temática, por cierto. Trabajan con muchos softwares para justamente detectar los cambios que están existiendo en la Tierra. Acá tenemos una validación, vamos a decir, de lo que ellos realizan, cómo generan o cómo bajan la información espacial, realizan una corrección geométrica, una corrección radiométrica, si fuera el caso y si es necesario, la corrección atmosférica, las imágenes las procesan con la finalidad de tener justamente todo lo que ustedes están viendo a la derecha, identificación de desmontes ilegales, monitoreo de instrumentos de planificación y operación, control y fiscalización de instrumentos aprobados, detección de incendios, análisis de resiliencia y fusión pancromática a 15 y 2.5 metros. La clasificación no supervisada usan el software IDRISI, el levantamiento de información, la clasificación supervisada y la segmentación en IDRISI y el análisis de la deforestación sale como parte de este geoprocesamiento. Algunos ejemplos, por ejemplo, de la información que ellos extractan de este cambio que está existiendo. Y también tengo otra presentación que tiene que ver con el INE, como les decía. No nos va a dar mucho el tiempo. Aquí algunos colegas han trabajado sobre información de los censos, qué características, cómo se releva esta información. Para nosotros seguramente es importante ver este componente de la metodología en especial para ver cómo ellos han gestado la información espacial, qué características ha tenido, sobre qué información especialmente han trabajado y sobre qué softwares han trabajado con la finalidad de validar esta información. De dónde han descargado las imágenes, qué características ha tenido su trabajo, todo ese trabajo que justamente es valioso a la hora de elevar la información espacial. ¿Ya? Entonces, esas son las características, por ejemplo, violentamente se las estoy mostrando y justamente esto tiene que ver con la información que estamos manejando. Toda esta información se las voy a colgar con la finalidad de que sea parte de este proceso y que no nos quedemos a medias porque es siempre un poquito molestoso el ver este tema y hay otra información también del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas que tiene que ver justamente con la información que ellos están trabajando, cómo gestan su información espacial, pero esto solamente de manera referencial, para que ustedes vean que las diferentes temáticas también pueden generar sistemas catastrales. ¿Por qué? Porque el catastro es una inventariación del componente temático ligado al componente espacial o de la Tierra. Entonces tomen en cuenta estas presentaciones netamente de manera informal, ¿no? Y netamente para un tema referencial de ustedes, ¿ya? Voy a terminar esta clase agradeciéndoles a todos. Hoy ha sido un día de alta participación. Creo que estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos trazado en el módulo. Es siempre el docente un moderador de la información, a veces mucha información que debemos ir trabajando. Y bueno, pues lo que yo solamente tengo para ustedes es el agradecimiento y hay mucho más temas que abarcar, pero como les decía, hoy quería entrar justamente al tema de los sistemas catastrales pero también estaba pendiente este tema del INRA que no lo he desarrollado al 100%, me han quedado varias diapositivas también, pero les voy a mandar las diapositivas con la finalidad de que ustedes hagan un análisis y discusión. Voy a colgar el cuestionario y la fecha de cierre del cuestionario va a ser el último día de clases. Entonces no se preocupen en base a ese cuestionario de todo lo avanzado. Y si es que ustedes tuvieran alguna duda, como les decía, no tienen más que preguntarme, llamar, whatsappear o directamente, algunos lo han hecho vía correo electrónico. Todo medio es válido para poder seguir adelante en esta temática, ¿ya? Muchas gracias por este día y aunque, como les decía, es el momento, en este tiempo me toca viajar mucho, porque ustedes saben, como buen boliviano a fin de año todo se debe cerrar y comúnmente los municipios nos convocan. La siguiente semana voy a estar en Santa Cruz
con el Centro Nacional de Incidentes, pero como les decía, ya un poco más con la tecnología. En este horario asignado a clases no quiero fallarles, por eso es que, aunque las limitaciones son permanentes, bueno, pues pido también su comprensión, pero ante todo siempre mi objetivo es desarrollar las clases con normalidad. Tengan buen fin de semana y el lunes nos vamos a ver entonces, ¿ya? Doy por finalizada la clase. Gracias. Inge, una consulta antes de que termine la clase. Quisiera saber cómo consideran las áreas protegidas en el catastro, o solo son como, las toman ahí como algo en cuenta que no se analiza. No, las áreas protegidas, como les decía, son reservas que no se pueden tocar. Ya, lamentablemente en Bolivia, como les había dicho a un principio, es uno de los países, uno de los pocos países que ha dejado que la gente pueda habitar, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente es originaria de la zona, etcétera, etcétera. Entonces, no nos olvidemos que en la actualidad se considera a un área protegida como una área de inmovilización. ¿Qué quiere decir esto? Que desde las áreas protegidas municipales, las áreas protegidas, en este caso departamentales y nacionales, son parte de una reserva en flora, fauna, todos los recursos que contengan. Por lo tanto, en la teoría, nadie debería estar extractando recursos de ningún tipo. ¿Por qué? Porque daña el ecosistema. En la práctica, lamentablemente, estamos viendo que estas tierras están siendo desde los ilícitos, porque obviamente una área protegida, especialmente la Noel Mercado y las del Oriente, son muy importantes para poder generar ilícitos. Están haciendo explotación minera, están haciendo explotación de varios recursos, y la tristeza es esa, que nuestros guardaparques, nuestro CERNAP lamentablemente se ve impedido por la falta de recursos de poder hacer eso que se debería hacer, resguardar las áreas protegidas. En teoría, como le decía, no debería existir ningún tipo de afectación al medio ambiente. En la práctica, lamentablemente, no es así. Para apoyar en ese tema, muchas áreas protegidas tienen internamente ya predios saneados también con el INRA o en proceso de saneamiento. Entonces también eso dificulta para el mecanismo de protección y conservación del área este hecho, ¿no? Si hay gente y aparte tienen sus títulos, entonces eso también, y ya tienen sus títulos, entonces tienen derecho a hacer uso de la tierra. Y eso va en contrasentido a veces para el área protegida. Así es, tiene razón la colega.